Yo les continúo diciendo, mis amados, ese Dios de paz, ese Dios de gracia, le sorprenda a usted en todas las áreas de su vida, esas bendiciones que vienen de parte de Dios, que no añade tristeza, sino que es integral, completa para sus vidas, de parte de Dios. Y mis amados, les invito a abrir la palabra de Dios en los Salmos, este libro poético de la Biblia, Salmos 139, versículo 1 al 6. Y hoy vamos a estar compartiendo sobre el atributo no comunicable, que es la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Salmo 139 del 1 al 6, del versículo 1 y leemos hasta el versículo 6. Y decimos amén si ya tenemos el pasaje. Amén. Como está escrito. Salmos, capítulo 139 del 1 al 6. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Salmo de David. Y dice así, yo voy a leer para ustedes. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Omnisciencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? Amén. ¿Sí? Que Dios es omnisciente. Ahora, ¿por qué usted sabe que Dios es omnisciente? Porque todo lo sabe. ¿Y cómo sabe usted que todo lo sabe? Porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Exacto, lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Porque Él mismo se da a conocer y Él mismo respalda ese atributo que Él es omnisciente. ¿Y qué significa la palabra omnisciente? ¿Qué? Está en todas partes. Omnisciente. Está en todas partes, es omnipresente. Omnisciente es ¿qué? Que todo lo sabe. Bien, levanten la mano los que son sábelotodos. Así me decían en la universidad, ¿eh? Me decían una biblioteca ambulante, pero yo no soy omnisciente. Yo no soy omnisciente. Ahora, ¿por qué decían que usted es sabelotodo o porque me decían sabelotodo? Bueno, porque en lo que se refiere a lo que yo estaba estudiando o lo que usted estaba estudiando, si de pronto me colocaron una tarea de matemáticas y usted entendió la explicación, y no solamente entendió la explicación, sino que indagó, investigó, no se quedó solamente con la clase del docente, ¿no? Vamos a aprender las sumas. No, usted se quedaba así, profesor, vamos a aprender sobre sumas. Pero usted indagaba, ¿quién fue el que se inventó ese cuento de las sumas? Los profesores de matemática, la mayoría no enseñan los orígenes, ¿de dónde salen eso? Bueno, está el teorema de Pitágoras, está el plano cartesiano de René Descartes, pero la mayoría no explica. Y cuando usted muchas veces los confronta, profe, ¿y eso quién lo inventó? ¿Quién fue el que se le ocurrió? No, lo que dice el libro, muchas veces le responden, ¿no? Lo que dice el libro, y encontramos muchas veces en los libros de textos académicos errores. En el tiempo griego, en el siglo IV, ¿sí? Se creía que la tierra era plana, imagínense, y responder otra cosa,
estás grave, ¿no? Tienes mala nota. Ahora, en lo referente al ser humano, hay gente que le dan esa rotulación. Sábelo todo. ¿Sí? Sábelo todo. Y hubo un filósofo, ¿no? Sócrates, que frente a ese señalamiento que hacían de él, porque frente a los políticos supo responder, frente a los poetas supo responder, frente a los artesanos supo responder, él terminó diciendo: yo solo sé que no lo sé todo, que nada sé, que todos los días estoy aprendiendo. Pero en el caso del ser humano, el ser humano, hay un estándar o hay un nivel para decir: esta persona sabe. Por ejemplo, si aquí hay un problema eléctrico, ¿no? Y aquí hay un hermano que sabe de electricidad, es que él sabe. Vaya usted, si no sabe de cocina, a meterle la mano a un cable que ni siquiera sabe por los diferentes. Él sabe eso. Lo que quiero compartir frente a eso es que, a diferencia de ese Dios omnisciente, hay unas categorías para decir que el ser humano sabe. Incluso estamos ya para cierre de año académico, y para los que se dieron la oportunidad y aprovecharon para responder bien, se van a promover. Porque hubo un proceso en el cual sí, este estudiante presentó esto, este estudiante respondió bien frente a una evaluación, frente a un trabajo. Pero ¿cómo usted evalúa a Dios frente a la omnisciencia? Frente a la omnisciencia. Sí, lo que dice la palabra. Pero déjeme decirle que también en esa relación que Él tiene con su creación, Él se manifiesta como ese Dios omnisciente. Y el salmista nos dice frente a Él: oh Jehová. Y cuando habla en ese término es de sorpresa. Oh Jehová, tú me has examinado. Imagínese usted pasar por el escáner, por esa radiografía espiritual en la cual Dios te conoce. Te conoce. Y Jeremías capítulo 17 dice: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Nosotros no llegamos a conocernos. Conocemos ciertas características y cualidades nuestras, pero en la medida que vamos viviendo, vamos descubriendo por motivos propios o por otra persona. Dice: oh, tú tienes buena voz, oh, qué bueno, eres bueno para las matemáticas. Necesitamos unos referentes. Dios no necesita el estándar suyo o el estándar mío. Dios no necesita ir a una universidad. Usted no puede darle al Señor una certificación de omnisciencia. Él todo lo sabe. Ahora, ¿por qué Él todo lo sabe? Yo no sé si usted antes de conocer al Señor o cuando llegó a conocer al Señor y usted estaba ahí sentado y alguien le predicó y empezó a decirle a usted como si esa persona le estuviera leyendo su vida. Y esta persona nos dice tal cual, pero no es esa persona, es Dios omnisciente hablando a tu vida. Y hay gente que se incomoda y dice: ¿y cómo sabe de lo que yo hago? Dios diciendo: yo te conozco desde que entraste. Y vemos que el Señor, y vamos ahora a los pasajes, Él nos conoce. Desde que era muy niño, muy pequeño, entendí eso. Entendí y lo aprendí, que ese Dios no solamente y principalmente a través de su palabra, Él nos afirma que es omnisciente, sino que Él sabe si tuviste hoy en la madrugada una pesadilla, si querías ir o no al colegio, si realmente estás aquí en cuerpo, alma y espíritu, o tu mente está en otro lado. ¿Cómo así? Bueno, vamos primeramente a definir qué es la omnisciencia. Omnisciencia. Entonces encontramos que cuando hablamos de omnisciencia, es decir, que Él sabe todas las cosas. Escuchen, Él sabe todas las cosas del pasado, del presente y del porvenir o del futuro. Pasado, y usted dice: pero yo conozco
el pasado. Bueno, si usted se hiciera la tarea de decirme, desde que usted se sentó hasta que salió o se levantó, yo le creo. Nos quedan solamente algunas nociones, ideas de lo que hicimos en la historia, lo que ya pasó el pasado. Usted empiece, me senté, saludé a la hermana tal, saludé al hermano tal, entré por la puerta, después caminé por aquí, saludé a una persona. Es difícil hacer eso. Pero nos enseñan los historiadores o cronistas que el que no aprende de la historia repite, ¿no?, sus errores. Pero ahí se refiere más que todo en nosotros estar llamados a corregir. Dios conoce tu pasado. Y hay cosas en nuestro pasado que no nos gustan, que nos asustan y que a veces nos avergüenzan de nuestro pasado. En la cual, si usted pudiera, como los libros, ¿no?, leer la primera página, ¿no?, lo anterior, el antes, ¿sí?, para luego hablar de el tiempo actual. Hay cosas en las cuales las hemos dejado como archivadas o no las queremos recordar. Pero Él conoce tu pasado, pero también conoce el presente, ¿sí? Y lo maravilloso, el futuro. El futuro. Satanás no es omnisciente. La adivinación no es una evidencia de saber el futuro, no. Especula, sugestiona sobre lo que ha de ser el futuro, pero no, solamente Dios conoce el futuro. Su conocimiento no tiene límites. Miren, sí, por ahí los hermanos dijeron, ¡ush!, le decían, sábelo todo. ¿Y quieren saber por qué? ¿Cuál es la nota máxima? Isabela o Josué en el colegio, ¿cuánto es la nota máxima? -1. No, máxima. 5, ¿no? Imagínense. Y Josué, Camilo, y cuando usted y yo estudiábamos o en la universidad y nos colocaban el 5. ¿Quién sabe lo más triste de eso? ¿Qué sigue el 5? Ya. ¿Sabe qué sigue? Hasta ahí. Me dieron el título, me dieron el diploma. Y eso es lo que pasa en el ser humano. Pero en Dios no hay un límite. Dios ese conocimiento va más allá de cualquier categoría o cualquier estándar que podamos colocar nosotros sobre ello. ¿Sí? Sobre ello. Y por eso encontramos que el conocimiento de Dios no tiene límites. Cuando habla de límites, quiere decir que cuando habla de conocer el futuro, nosotros cumplimos con orar, porque oramos y oramos con fe, pero la omnisciencia de Dios ya respondió a esa oración, a esa súplica. Ahora, no respondió, muchas veces no va a responder desde lo que usted espera que Él responda, o lo que usted espera que Él le responda a usted, es decir, conforme a su motivación. No, Él responde desde lo mejor, porque Él conoce el futuro. A ver, estamos en noviembre y muchas personas, y sabemos que muchas empresas se hacen reestructuraciones, despidos, y sabemos que muchos trabajadores que no son de tiempo completo, contrato de tiempo completo o indefinido, es decir, que difícilmente los van a echar, pero los que no, en este momento están, y ahora que me llamen para evaluar, ¿me darán continuidad o no? Y cuando usted es una hija, un hijo de Dios, humanamente entra en esas circunstancias, pero cuando usted ha entendido y ha vivido la omnisciencia de Dios, que Él ya sabe si te van a dar continuidad o no. Ahora, con todo respeto y volvemos a lo académico, ¿no? Es como cuando estaba con los estudiantes y cuando estaba con los estudiantes de sexto, desde septiembre a los estudiantes de manera motivacional yo les decía a los de sexto, ¿cómo están estudiantes de séptimo? No, profesor, yo soy de sexto. Y yo, perdón,
a estas horas en las cuales ya estamos en el cuarto periodo. Usted ya debe tener claro si se promueve o no. Y así le decía también a los de séptimo, les decía octavo. Uno, para motivarlos, pero ellos debían saber durante todo ese proceso, desde el primer semestre, segundo, tercero y ahora el cuarto, y ya avanzado el cuarto periodo, lo que habían hecho. ¿O se acuerdan cuando los papás iban a reclamar los boletines y uno como director de grado, yo le preguntaba al estudiante, a ver, ¿cómo le fue? Dígale a su papá o a su mamá cómo le fue. ¿Y qué respondió? No sé. ¿Quién entonces va a saber? ¿Quién estuvo estudiando? ¿Quién estuvo ahí en las clases? Pero a Dios no. Con Dios, durante ese proceso, no Él estuvo, Él ya lo sabe. En el presente ya lo sabe. La pregunta que nosotros siempre le hacemos, y es una necedad, es, señores, pero si tú sabías, los ateos, siempre cuando leen, desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2 dicen, eso es fábula, porque la fábula muestra los animales, ¿qué? Hablando. Y una serpiente, no se hace ver, por favor. Dios es el creador y si a Él le place, permitió que Satanás influenciara por un lado, y tenemos ahí que la explicación más completa del origen del universo, el origen del hombre, el origen, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, pero luego ellos van a decir capítulo 3, y luego encontramos después del capítulo 3, que por qué si Dios sabía en su omnisciencia que Eva se iba a entablar esa conversación y Adán iba a ceder también, ¿por qué lo permitió si sabía? Y muchas veces hacemos eso. Señor, si tú sabías que esa relación no iba a ser lo mejor, ¿por qué lo permitiste? Señor, si tú sabías que si yo iba a tomar esa decisión me iba a equivocar. Pero no le decimos lo contrario, ¿no? Cuando nos va bien, Señor, gracias, ¿no? Gracias. La mayoría de veces cuestionamos. Bien, eso tiene que ver con el libre arbitrio. Si Dios nos dio libre arbitrio, libertad, voluntad, Dios no se puede contradecir quitándole a usted, porque Dios entonces sería aquel que como un titiritero te utiliza. No, Dios utiliza muchas circunstancias para encauzarte. Y antes, acuérdese que Dios ya le había dicho, no. Adán, Eva, no. Y Eva lo dijo, ¿no? No, de todo árbol podemos comer, pero del árbol de la ciencia, no. Entonces, ¿por qué cuestionamos a Dios muchas veces? Porque nuestro conocimiento es limitado. Ahora, si Dios no le hubiera advertido a Adán y Eva, ahí usted sí puede cuestionarlo. Señor, tú nunca nos advertiste que no debíamos comer de ese fruto. Y ahí es donde volvemos otra vez a lo académico, estamos en la parte. Cuando un profesor hace una evaluación de lo que no ha explicado, ¿cómo le va a la mayoría? Mal, para no decirle a todos. O si aquí ninguno de nosotros hemos estudiado ruso, nos han enseñado ruso y nos dice vamos a evaluarlo y los vamos a contratar para que den una clase en ruso, no vamos a rendir. Por eso Dios en su omnisciencia, para que usted no encuentre algo más adelante y diga, Señor, es que tú te equivocaste, tú nunca me advertiste. Sí, yo te advertí. Y ahora que estamos en el Señor, y por eso que cuando estábamos sin Cristo y escuchamos ese evangelio, empiezan a mostrarnos el Señor a través de ese mensaje lo que Él ya de antemano nos había advertido, que ese día que íbamos a cruzar la calle y casi nos atropella, sentimos algo y Dios ahí que nos detuvo y nosotros, tuve suerte, no era mi día, yo te estuve guardando, ¿sí? Yo te estuve protegiendo. Dios en su omnisciencia, que en ese momento y aún así nosotros estando en las cosas del Señor,
pasamos por alto esa omnisciencia de Dios. Esa omnisciencia. Mis amados, vamos rápido. Dios conoce absolutamente todo sobre el universo. ¿Por qué lo conoce? Porque Él lo creó. Porque lo creó. Si usted le dice a una persona que sabe cocinar o que cocina, a ver, uy, qué comida tan rica, ¿quién la hizo? No, la hizo Camilo. No, Camilo cocinó rico. Y como que cocinó rico, ¿y cómo lo hiciste? Y empieza Camilo a explicar, no, le hice esto. Estoy entendiendo. Y sabe por eso. ¿Sí? Y el que escuchó a Camilo que cómo lo hizo y lo vuelve a hacer, difícilmente le va a quedar igual. Puede ser que le quede más sabroso o no le quede tan sabroso o definitivamente no. Pero se tiene que aprender con la experiencia. Dios no aprende ni conoce por experiencia. A Dios no lo podemos ubicar en una universidad, ahí sentado, como si no supiera, ¿no? Por eso aquí el salmista dice sobre ello, ¿no? Y aumenta, ¿no? En la cual dice luego en el versículo 2 hasta el 6 del capítulo 139, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Cuando habla ahí de sentar y levantar, no solamente se refiere a lo que usted hizo al llegar acá, sino conoce cada momento, cada estado de su vida. Pero también nos dice, ¿sí? Has entendido desde lejos mis pensamientos. Escuche, no solamente nos habla de entender los pensamientos, sino habla lejos. Ahora, imagínese usted escuchando como lo está haciendo en este momento mi voz. Y yo empiezo a tomar distancia. ¿Será que mi voz se va a escuchar tal cual como estoy ahora? No. Ahora hablemos de los pensamientos. Aparte de que usted no puede conocer los pensamientos propios a veces porque no organizamos las ideas, ¿cómo vamos a conocer o entender los pensamientos de otro? Y ahora hablando de lejos. Cuando habla de lejos, habla que para él no es imposible saber lo que tú estás viviendo en este momento. Y a veces pasamos por alto eso. Ay, Señor, parece que tú no sabes por lo que estoy viviendo en este momento. Nadie sabe lo que estoy pasando. Nadie. Pero Dios entiende, conoce tu situación, lo que estás viviendo. Mis amados hermanos, vamos a ir concluyendo con unos aspectos. Hay muchos aspectos sobre la omnisciencia de Dios. Omnisciencia de Dios. En la cual no es limitada, es absolutamente, en la cual va más allá del estándar nuestro humano, pero también es aquella en la cual Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Y uno de los aspectos de la omnisciencia de Dios es, primero, Dios conoce cada detalle personal de nuestra vida. Lo leíamos en este Salmo 139 del 1 al 6, en la cual el salmista dice que aún no está la palabra en mi boca y aquí que ¿qué? Él la sabe. Ahora muchos dirán, ¿y yo para qué voy a orar si ya Él sabe lo que...? No, a eso lo que quiere enseñarnos ahí es que Él ya respondió. Imagínense, Él ya respondió desde la eternidad. Desde la eternidad. Ahora si usted ora calladamente, mentalmente, quien se va a impacientar es Satanás, porque él no conoce sus pensamientos. No conoce sus pensamientos. No puede escuchar ni conocer. Ahora, si usted ora en alta voz o clama como tal clamor, también. Dios no tiene el oído figuradamente, ¿no? Porque Él no tiene oído. Tan sensible que no nos vaya también a escuchar. Pero Él lo que nos enseña es que Él de lo más detallado de nosotros conoce. Segundo, tiene un conocimiento tan detallado que nos dice en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y es un pasaje tremendo, tremendo como todos los que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 10.
Mateo capítulo 10 nos dice, bueno, en el caso, Mateo capítulo 10, versículo 29 al 30. 29 al 30, dice así la palabra de Dios: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos ¿qué? Caerá en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están ¿qué? Todos contados. Todos. Él sabe cuántos cabellos me han quedado a mí y cuántos tiene usted. ¿Cuántos le han caído? Sí, ¿cuántos? ¿Cuántos cabellos tiene usted? Cuando habla de eso, sí, él sabe cuántos millones tiene. ¿Sabe? ¿Y cuántos me han quedado a mí? Pero lo que se refiere es que él conoce cada detalle. Ahora, es de una manera, escuche, personal, porque la omnisciencia de Dios no es solamente general, conoce a la humanidad, pero él conoce. Tú no pasas desapercibido para él. Y muchas veces nos sentimos así y el diablo nos hace sentir así, que a nadie le importo. Ay, mi mamá me está ignorando. Nadie me quiere, ahora nadie me tiene en cuenta, nadie me saluda, nadie. Soy transparente, soy invisible. No, para Dios no. Él conoce los detalles que tú tienes, personales, individuales, de esas criaturas que están naciendo en este momento. Encontramos también otro aspecto. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 2, y Jeremías capítulo 17, versículo 10. Vamos a Proverbios, en la cual Salomón, ¿qué pidió Salomón cuando era joven y le tocó ser rey sobre Israel? Sabiduría, pero esa sabiduría, si bien viene de Dios, es una sabiduría dada para el hombre. No es ese conocimiento y sabiduría que viene de Dios como tal, ese conocimiento o sabiduría en Dios. Es la que más bien nos habla Proverbios capítulo 8, ¿no? Que nos habla de la sabiduría. Y en Proverbios capítulo 21 nos habla ahí el proverbista de la siguiente manera. Permítanme leer para ustedes rápidamente en Proverbios capítulo 21. Capítulo 21. Capítulo 21, versículo 2 dice: todo camino del ser humano, del hombre, es recto en su propia ¿qué? En su propio conocimiento. Proverbios capítulo 3 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Miren que este título que yo tengo de abogado, que yo tengo de médico, que yo tengo, vea que yo sí sé construir este edificio. Sí, y es cierto, tienes eso, pero dice: no te apoyes, cuidado, porque es un conocimiento limitado. ¿Y qué dice? Pero Jehová pesa ¿qué? Los corazones. ¿Cómo haces uso de ese conocimiento, de ese saber que tienes? ¿Cómo haces uso de ese saber? Él conoce lo más íntimo, tuyo y mío. Luego dice, versículo 4 del capítulo 21, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? Pecado. Amados hermanos, la altivez, la soberbia. Imagínense, y hay gente que por ese conocimiento limitado que Dios nos permite se llenan de altivez. Y la creación nos enseña sobre el viejo búho. El viejo búho, ¿qué pasaba con el viejo búho? Entre más años pasaba, menos veía, menos hablaba, pero más es. Y por eso vemos a personas que humanamente tienen conocimientos y son de las personas son las que menos hablan. Pero encuentran lo contrario, ¿no? Personas altivas, orgullosas. Cuando miren que altivez no es lo mismo que orgullo.
Altivez es aquella persona que cree que está por encima de, incluso de Dios. Satanás quiso estar por encima de Dios. Seré como Dios. Y luego habla de orgullo. Cuando habla de orgullo es aquella persona que solamente se hace reconocimiento a ella misma. Y luego habla de pensamientos impíos, es decir, no santos, son pecados. ¿Quién va a la cárcel por ser orgulloso? ¿Quién va a la cárcel por ser altivo? Y el humanismo enseña, no, primero tú, segundo tú y tercero tú. Si puedes, tú lo vas a poder por ti mismo, Dios no es necesario. Tú tienes los conocimientos y si no los tienes, los puedes alcanzar, dice el científico ateo o materialista. Ese conocimiento que no lo tenemos, lo vamos a lograr, un día lo vamos a lograr. Pero no pueden lograr que las máquinas piensen, solamente logran que hagan operaciones, procesos. Las máquinas no piensan. Pero el virus, dicen ellos, no, el virus es un problema ahí en la cual el sistema empieza a evidenciar ello. Encontramos en el versículo 17 y sabemos esa respuesta en la cual Jeremías le responde al pueblo y Dios le responde a Jeremías 17, frente que nosotros no nos conocemos. Jeremías 17, versículo 10. Vamos a leer del versículo 9 y lo habíamos mencionado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No solamente es engañoso, sino perverso. La palabra perversidad quiere decir que uno se alegre en lo malo. ¿Quién lo conocerá? Ahora, si usted se responde, no, ya yo me conozco. No, usted sabe algunas características, cualidades, talentos, ¿sí? Hasta ahora. Pero Dios responde, dice el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y aquí podemos ahondar sobre este pasaje que es muy profundo. Cuando habla de escudriñar, es ir más allá, escarbar. Acuérdense cuando Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y para vosotros creen que está tener la vida eterna. Es como escarbar, ir más allá de lo que está delante de nosotros. Dios conoce tu corazón y el mío. Y encontramos otro, mis amados, ya para concluir. Dios conoce nuestras luchas. En Hebreos capítulo 4, Dios conoce esas luchas que tú tienes y que yo tengo y que voy a tener en el futuro. Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea que manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están que al descubierto, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien usted y yo vamos a dar cuenta. Él conoce tu pasado, presente, pero también tu porvenir. Luego Santiago va a decir que hay de los que dicen, que para el 2024 ya vamos a hacer esto, aquello. No, si Dios lo permite, porque Él es omnisciente, Él conoce. Por eso usted y yo debemos agendarnos con Él, no con la agenda única. Nuestra agenda es un borrador, la de Él es perfecta. Y dice que todas las cosas ante Él están desnudas. Todo. Y encontramos también lo que nos dice, el conocimiento de Dios es simultáneo y no sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es simultáneo. Mi amado, cuando dice simultáneo quiere decir que es en el momento. Lo que usted sabe es por experiencia, lo que yo sé es por experiencia, porque alguien nos los enseñó,
necesitamos de un mentor, necesitamos de un profesor, de una maestra, de un maestro, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Necesitamos haber estudiado. Dios no necesita estudiar. Dios examina, pero no estudia. Un conocimiento simultáneo quiere decir que no está limitado al pasado. Dios no necesita viajar al pasado para aprender de usted. Quiero saber cómo fue Ovidio, entonces voy al pasado. No, y por eso queremos tener una máquina del tiempo. No, es simultáneo, en el momento. Dice Isaías, el profeta Isaías, Profeta Isaías capítulo 40, versículo 13. Versículo 13 al 14, y todo lo vamos a leer. Y esa manera de pregunta. Y habla de Dios en lo referente al Espíritu Santo, que es Dios. Capítulo 40 de Isaías, versículo 13 al 14. Dice así, a una sola voz, al unísono. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Y quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Ahora, volvamos, porque muchos quedaron así. Uy, el pastor dijo que era... No, así me decían. ¿Por qué me decían así? Porque cuando yo estaba dando mi clase, escuche, mi clase, entraba el profesor, y muchas veces lo hice, ¿sí? Entraba el profesor de matemáticas y se sentaba a escuchar. Y cuando el profesor de matemáticas estaba dando clase, yo entraba a escuchar. Porque el ser humano sabe lo que sabe en el momento en el cual le ha sido enseñado y limitado por un saber desde el punto de vista aprendido. Pero Dios no está limitado a un conocimiento específico. Él todo lo sabe. Ay, manito. Todo lo sabe. Manito. Si usted le pregunta a un mecánico, desde el punto de vista de los carros de esos que son como computadores en los Mercedes, Benz, en fin, y usted contrata un mecánico de esos que no manejan eso, lo mucho que él vaya a decir es, y abra el capó, uy, ¿dónde está la parte del motor? Porque eso está sellado. Los ingenieros automotriz que manejan esos vehículos de esa tecnología tienen un computador y empiezan ahí con una clave y no se ensucian de aceite y sus vestidos blanquitos, limpiecitos, no se tiran debajo del carro, ¿no? Entonces, él sabe lo que sabe específicamente en eso. Dios no está limitado a un conocimiento específico. Dios todo lo sabe. Quiero pasar una mejor vida. Humanamente, en la medida que usted como ser humano, Dios le permite aprender o saber algo, está llamado a actualizarse. Dios no necesita actualizarse en lo que sabe, porque su conocimiento es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y en el conocimiento de nosotros los seres humanos, cuando estudiamos y nos actualizamos, muchas veces cuando hay una vacante de trabajo y miran tu hoja de vida, dicen, no, usted no le podemos pagar frente a eso porque usted tiene mucha experiencia. Y a los jóvenes que salen de la universidad le dicen lo contrario, no le vamos a contratar porque le falta experiencia. A Dios no lo podemos sacar de esa manera. Porque el conocimiento de Él no está basado en la experiencia, sino en la omnisciencia. Todo lo sabe. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias porque
Tú sabías, Señor, que íbamos a estar acá. Tú sabías, Señor, de lo que íbamos a compartir. Tú sabías y tú sabes todas las cosas. Tú sabes si hoy, Señor, hoy tú vas a venir. Tú sabes si hoy va a ser nuestro último día de vida. Pero también tú nos permites saber de que debemos estar preparados. Y que ese Dios que todo lo sabe, quiere que dependamos de Él. No que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o nuestro propio saber finito, limitado. Un conocimiento que viene de ti, que es inescrutable, profundo, Señor. Podemos depender de Él, en la cual nada te toma por sorpresa a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender y ser dirigidos por ti, por tu palabra, que es una verdad absoluta, no relativa. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén.